esker eta ongitorri guztiei, placer bada. Eta, bueno, unkituta nago, esanen nuen beste jende espero, eta, bueno, gustora. Zuekin bereziki hitz egiteko eta mintzatzeko eta eztabaidatzeko. Hau da, ez da hitzaldi apun bat, nik ideia batzuk botako ditut, eta gero nahi nukena da, gure artean, eztabaidatzea, eta pixka bat komunean jartzea, pentsatzen duguna, ez da? Ze guztiok ekonomiari buruz asko dakigu, uste duguna, baino gehiago, eta orduan hori ez jarri behar du. Bueno, en primer lugar, voy a hacer en castellano, ¿no? Quien quiera después hablar en euskera, pues con toda libertad y podemos intercambiar. En primer lugar, quería agradecer a Mundubat la oportunidad que me da de estar aquí, de compartir esta tarde con todas vosotras y vosotros y de hablar de un tema que me apasiona, que realmente abre muchos interrogantes, que nos plantea delante de muchos retos y que, por lo tanto, siempre es muy inspirador el debatirlo en común y en grupo, ¿no? Porque es realmente donde salen las ideas y donde se crea, ¿no? Nuevo pensamiento. Y ayer lo vimos en el debate que tuvimos en la primera sesión. Pero bueno, antes de seguir querría también agradecer al Ayuntamiento de Basauri y sobre todo a Emakume Etxea por, no sé si es una dirección, si es una unidad de igualdad, la de Basauri, pero realmente por haber conseguido esta casa, este lugar, este espacio para compartir, para hablar, para disfrutar también y para estar, ¿no? Para estar compartiendo experiencias que al final es la forma de vivir y de disfrutar y de hacerle frente a esta avalancha de terror en la que estamos inmersas en los últimos años especialmente, pero que realmente nos quieren meter en nuestras casas y no quieren que salgamos, ¿no? Y frente a ello no hay nada mejor que tener estos espacios comunes donde podamos divertirnos, podamos debatir y podamos ver la fuerza que tenemos y que realmente somos mucho más poderosas de que lo que nos hacen ver. O todo lo contrario, ¿no? Es que nos están desempoderando todo el día, nos están diciendo que somos una basura y que somos un coste para todo, ¿no? Cuando realmente somos la fuerza, ¿no? Y somos realmente el futuro, el presente y el futuro, y sobre todo las mujeres. Y en eso la economía feminista ha hecho una reflexión y yo vengo a compartirla un poco con todas vosotras. La economía feminista como una herramienta, ¿no?, imprescindible de transformación social. Sobre eso quería hablar hoy y compartir con vosotras, con vosotros, ¿no? Quienes estamos trabajando durante los últimos años por la economía feminista nos damos cuenta que es una forma realmente de transformar nuestra mirada hacia la economía, ¿no? Esa economía que en la actualidad parece que solamente está constituida por la banca, no por la bolsa, esa economía de la que todos los días nos despertamos y se nos encoge un poco el estómago, ¿no? Un poquito más, pero que es mucho más allá, ¿no? Y si la economía feminista ha tenido desde el principio un objetivo, ha sido romper las fronteras falsas de la economía, ¿no? Las fronteras falsas de lo que nos están imponiendo, y por lo tanto me gustaría hacer un breve repaso, ¿no? Bastante sintético de qué aporta el feminismo a la economía, al análisis económico, cuál es realmente el objeto de la economía. No hay una única mirada, no hay una única mirada tampoco del feminismo, hay varios feminismos, hay varias teorías económicas, hay distintas formas de ver la economía. En un principio se consideraba que la economía era un arte de aprovisionamiento, de satisfacción de las necesidades básicas de la gente, y después ya cuando se empezó a considerar que era una ciencia, ya se empezó a ver, incluso se le quitó la parte de política, ¿no? Porque la economía era la economía política, después ya era economics y se intentó hacer una ciencia pura casi, ¿no? Con sus leyes, con sus equilibrios, etcétera. Entonces esa transición del pensamiento de la economía, de intentar hacer una élite, ¿no?, de personas e incluso de encriptar el lenguaje económico para que solo lo entienda la gente entendida, ¿no?, y al resto de excluirle tanto del conocimiento como de la gestión como de las propuestas que se pudieran hacer, es alejar algo que ha sido lo que han hecho las mujeres durante toda la historia: gestionar los recursos para sostener la vida, para reproducir la vida y para asegurar la calidad de la vida. Las mejores economistas de la historia han sido siempre las mujeres, y en cambio han sido a las que se les ha desempoderado de ese poder, porque una serie de hombres con corbata, con de clase media alta, se han hecho con ese poder, ¿no? Y esto es algo que la economía feminista ha cuestionado desde el principio y ha analizado mucho
¿Cuáles son los orígenes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando se construye la ciencia económica se van cerrando las fronteras de la economía y se va excluyendo totalmente las actividades realizadas por las mujeres? Incluso físicamente se considera que la economía es neutra y que no existen seres, ¿no? Que solo existe el dinero y solo existen los mercados, algo que nos suena ahora tantísimo, ¿no? Entonces, en ese análisis de por qué es tan androcéntrica, por qué se ha centrado tanto en los hombres, por qué es tan convencional, por qué ha defendido la economía convencional tanto el colonialismo, por qué le ha servido tanto el pensamiento colonial, por qué acepta la subordinación, no solo la acepta sino que la impulsa de los pueblos también, por qué partió de considerar que unos pueblos se pueden aprovechar de otros y tienen el derecho de explotación de sus tierras, de sus bienes, de sus gentes. ¿Por qué se ha hecho un pensamiento tan jerarquizado que todavía persiste en el imaginario colectivo y que nos paraliza mucho colectivamente a la hora de buscar alternativas, ¿no? Por lo tanto, la primera parte va un poco en esa reflexión: qué economía se ha ido construyendo y por qué, qué papel han jugado ahí los pueblos, las mujeres, y qué aportaciones se han realizado desde la economía feminista, sobre todo qué ámbitos han sido los que la economía feminista ha introducido en el debate, los ha puesto encima de la mesa y cada día ha hecho más visibles, ha visibilizado, y yo creo que se está avanzando bastante, y por lo tanto, bueno, creo que incluso podemos estar contentas a pesar, ¿no?, de todas las resistencias que existen, ¿no?, sobre todo en la academia. Y como el título también de este ciclo de charlas es "Hay alternativas", también estaría bien hacer una reflexión sobre esas alternativas, ¿no? Alternativas que creo que tienen mucho que ver con nuestra creencia. ¿Creemos realmente que hay alternativas a este sistema? El mensaje hegemónico es que no hay alternativa, ¿no? Lo hemos oído durante las últimas décadas muchísimo. Siempre recordamos a Thatcher, ¿no?, a finales de los 70, sobre todo en la época del principio del neoliberalismo en Occidente, diciendo no hay alternativa, es la única. Y después de ella lo han ido repitiendo constantemente hasta la saciedad. Pero sabemos que la hay, la sabemos, la intuimos, la tenemos dentro y conocemos, tenemos claves de por dónde va, ¿no?, en esa transformación personal y colectiva que perseguimos y que estamos construyendo día a día. Y en esa parte es la que vamos a hacer más en grupo, vamos a trabajarla más colectivamente. Yo no soy la lista que vengo aquí a deciros qué alternativas son, pero creo que cada cual las tiene y lo que tenemos que hacer es socializarlas y trabajar bastante por ellas, tener sobre todo las prioridades, cuáles son las prioridades hoy, ahora y aquí, para realmente darle esa vuelta y para, como decían en el vídeo, otro mundo es posible y estamos construyéndolo, ¿no? Entonces, si tendríamos que ver un poco las aportaciones de la economía feminista en tres grandes grupos para intentar ordenar un poco qué es lo que se ha estado trabajando, podríamos decir que en un principio lo que ha hecho la economía feminista es hacer un análisis muy crítico de las aportaciones de la economía convencional. Siempre ha mirado con una mirada crítica los análisis económicos desde que la economía se considera ciencia. E incluso previamente las mujeres han visto y han criticado, han tenido una lectura crítica. Ha habido mujeres que han criticado dónde se nos situaba, dónde se nos colocaba, por qué las mujeres desaparecíamos de los análisis económicos. Y esa lectura crítica se ha hecho de forma cada vez más sistemática y cada vez se ha ido viendo mucho más el sesgo androcéntrico que tiene la teoría económica. Incluso algunos autores que la han analizado también van a decir que tenemos economistas misóginos, porque realmente demuestran un gran desprecio por todo lo que es femenino, por las mujeres y por sus aportaciones a la economía. Por lo tanto, sabemos que la teoría no se hace por seres neutros, sino que se hace por seres que tienen un cuerpo, una ideología y un posicionamiento, y por lo tanto cuando se estudian las teorías también hay que corporativizar, ¿no? Hay que sobre todo ver el cuerpo de y la mente de las personas que están detrás de estas teorías. Y por lo tanto de esa reflexión crítica se han empezado a construir nuevas categorías analíticas, nuevas categorías que sí avanzan en la ruptura de las fronteras, esas tan estrechas que se han ido haciendo en la economía. Y sobre todo, si tuviéramos que destacar tres, de las que luego vamos a trabajar un poco más, vamos a verlas un poco más, sería el primero, el concepto del trabajo, ¿no? La economía convencional considera el trabajo exclusivamente al trabajo remunerado, al que se paga un salario por él, al que forma parte del sistema mercantil, al que está dentro del mercado laboral.
el resto del trabajo, de todos los trabajos que se hacen para sostener la vida, para sostener nuestra calidad de vida, todos los trabajos que no pasan por el mercado están completamente invisibilizados. Y por lo tanto no se consideran actividades económicas y no se considera que contribuyen a la creación de riqueza de una sociedad. Y eso va a ser fundamental, porque si tú tienes una parte de la actividad económica que no se considera económica, no se va a hacer una política pública explícita para ello, ni se va a considerar que es algo importante, porque se supone que alguien lo está haciendo, pero fuera de la actividad económica, y por lo tanto no se le va a dar ningún valor. Por lo tanto, lo que no se ve, lo que no se mide, no se valoriza, y hay en ese concepto de trabajo que se ha trabajado tanto desde la economía feminista, está el abrir que el trabajo va mucho más allá del trabajo mercantil, va mucho más allá del salario, y se deben incluir todos los trabajos no remunerados que históricamente han hecho las mujeres. Y aquí ha estado todo el debate sobre el trabajo doméstico, todo el debate sobre el trabajo de cuidados y todo el debate también sobre la economía sumergida. Sobre economías que no se han visibilizado, que venían muy bien normalmente al capital porque se trabajaba en unas condiciones muy precarias, sin ninguna seguridad ni social, ninguna cobertura, pero que hacía que el sistema tuviera más beneficio. Y por lo tanto lo que ha hecho la economía feminista es aflorar, ampliar conceptos, y en el concepto del trabajo ha sido fundamental, e incluir esas actividades y ver qué papel juegan en el sistema económico. Por lo tanto es un elemento fundamental. También hace bastantes reflexiones con el tema del bienestar. Realmente, ¿qué es el bienestar? ¿No? Lo que vamos a ver es que la economía convencional y lo que se le llama economía del bienestar nos va a hablar del consumo. Se tiene más bienestar cuanto más se consume. Y si consumimos mucho y tenemos muchos bienes, entonces vamos a ser muchísimo más felices, ¿no? Pero el bienestar va mucho más allá del consumo y hoy en día lo sabemos mucho más, ¿no? El consumo en exceso crea consumismo, crea una adicción enorme, pero lo que no crea es satisfacción y bienestar muchas veces, sino que crea una ansiedad enorme de tener más y más y más, ¿no? Y ahora lo podemos ver con las miles de personas, con el último iPhone que va a salir dentro de poco y que veremos otra vez miles de personas esperando a la noche a que salga el iPhone porque su felicidad está, ¿no?, durante 5 minutos en tener el último aparatito, ¿no? Entonces, esa dependencia que nos crea el consumo también ha sido muy cuestionado por la economía feminista y se ha cuestionado mucho qué es el bienestar, dónde está la base, qué es lo que nos hace realmente ser más o menos felices. ¿Es el consumo o no? Y aquí ahora mismo está todo ese debate con el de esa escumbria de crecimiento, todo ese planteamiento, ¿no?, de que hemos llegado a un límite. Y ahí, en esa construcción de categorías, también la economía feminista hace muchos vínculos con el pensamiento ecologista, ¿no? La ecología y la economía feminista se unen en todo ese debate de la sostenibilidad de la vida, de la calidad de la vida, de que no es el sistema capitalista el que nos va a dar la felicidad, sino el que nos está extrayendo la vida. Y realmente de esos análisis que se hacían, ¿no?, de ese conflicto entre capital y trabajo que se ha utilizado tanto en el marxismo, la economía feminista le aporta que el conflicto es entre el capital y la vida y que realmente lo que nos están quitando es la vida misma, porque nos están utilizando como objetos de una maquinaria para extraernos la plusvalía y un beneficio. Y al final, si el objetivo del sistema económico capitalista neoliberal es solo aumentar el beneficio constantemente, lo que no importa para nada es nuestra calidad de vida. No importa las horas que trabajemos, no importa en qué condiciones trabajemos, incluso si trabajamos cada vez peor, pues bueno, este es nuestro problema, no es el problema ni de la economía ni de nada, ¿no? El otro día apareció una noticia que me llamó mucho la atención y que está muy relacionada con esta problemática de la calidad de vida, ¿no? Decía en El País, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, alerta del riesgo de que la gente viva más de lo esperado. O sea, vivir más de lo esperado es un riesgo, es un problema terrible, ¿eh? O sea, que igual es mejor que nos morirse mucho antes para que no haya que pagar, ¿no? O sea, por favor, somos un coste. Y entonces dentro así como un escalofrío, ¿no? Porque esa gente está como dominando, ¿no?, el mundo y sobre todo las mentes y los mensajes que nos están lanzando. Y los medios de comunicación están controlados por esa élite, ¿no?, que al final nos va lanzando este mensaje de que somos basura, ¿no?, colectiva y que vivir mucho, por favor, no vivan mucho. Les vamos a dar unos disgustitos a menudo, a ver si les da, ¿no?, un ataque o se van también suicidando un poco más porque esos datos no se contabilizan, ¿no?, y realmente es lo que están creando. Y para esto también
creo que aporta mucho. Me imagino que habréis visto el documental de Naomi Klein de la doctrina del shock, ¿no? Pues se lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya visto. Está en YouTube, se puede descargar gratuitamente, y realmente nos habla muy bien de cómo se genera el neoliberalismo, de cómo se generan estas crisis, ¿no? Y sobre todo cómo para imponer las medidas de recortes masivos a la población, lo que hay que hacer es soquearla todo el tiempo. Es darle el shock y meterle el miedo en el cuerpo constantemente y levantarse todas las mañanas, poner la radio y ya oír que cae la bolsa, que sube lo otro, que me van a quitar, ¿no? Y bueno, ya con los gobiernos que tenemos, pues claro, ya encima las medidas nos llegan así, constantes, ¿no? O sea, el recorte tras recorte y además nunca acaban los recortes, ¿no? Esta es. Mañana más, hoy no te las digo porque mañana tienes elecciones, pero pasado sí te lo voy a decir. ¿No? Entonces, ese miedo constante que nos están metiendo es un mecanismo también que utiliza el sistema para paralizarnos y para realmente que no nos movamos, ¿no? Y la economía feminista ahí realmente intenta que veamos, que reflexionemos, que colectivamente nos demos cuenta de que nos están desempoderando y que es fundamental que nos empoderemos y pensemos que la economía la controlamos nosotras y nosotros y que somos realmente agentes económicas directas y que no podemos estar subordinadas a lo que nos indican, a lo que nos mandan, ¿no? Y sobre todo a esos discursos y a esas prácticas de recorte y de recorte. Bueno, igual me voy un poco, pero bueno, ya yo vuelvo porque... Entonces, bueno, en esas categorías del trabajo, del bienestar, de los análisis de recortes, etcétera, ¿no? Que tienen tanta vinculación con los análisis feministas, al final, ¿qué es lo que hace la economía feminista? Intentar introducir la realidad en la que viven las mujeres y los hombres, ¿no? De las diferentes comunidades. Es decir, normalmente en los análisis económicos se suele mencionar como mucho a las personas en el mercado laboral como, ¿no? Fuerza de trabajo, como un instrumento más del sistema. En cambio, la economía feminista dice no, hay personas, hay mujeres y hombres con derechos que son los que son realmente protagonistas de esa actividad económica y quienes deberían decidir qué tipo de economía, qué tipo de sistema quieren estructurar, cómo quieren organizar el trabajo, cuáles son los trabajos fundamentales, cuáles son las actividades que se deberían remunerar, cuáles son los intercambios básicos, etcétera, etcétera. Toda una serie de cuestionamientos del sistema actual y de planteamiento de nueva forma de organizarnos de una forma más justa y equitativa, ¿no? Y por eso, después de esos análisis de la realidad en las que vamos viendo la gran diversidad de los colectivos de mujeres, porque también otra aportación claramente del feminismo es que las mujeres somos diversas y en función de nuestra clase, de nuestra edad, de nuestra orientación sexual, de varias variables, somos muy diferentes, no existe un único colectivo de mujeres, somos muchas y muy diversas, como los hombres también, y por lo tanto los análisis son más complejos, pero nos dan una visión mucho más real de la situación y también de los cambios que tenemos que aplicar. Y por lo tanto, las propuestas que se le hacen desde la economía feminista normalmente se basan mucho en analicemos las realidades de una forma mucho más vinculada con la calidad de vida, con las realidades específicas de los colectivos de mujeres y hombres, y a partir de ahí veamos qué se está haciendo y qué deberíamos hacer para que la calidad de vida de estas personas, de nosotras y de nosotros, esté en el centro tanto de la política económica como de la economía general. Y por esto voy a hacer un pequeño repaso del origen de la palabra economía y de cómo ha llegado hasta aquí, porque creo que es algo clave que ha sido muy analizado para después darle la vuelta, porque casi estamos llegando a la forma en la que se analizaba hace 2000 años la economía, ¿no? Cuando en la antigua Grecia surge el concepto y la palabra de o economicus o economía, después se va a hacer una lectura en el siglo XVIII, que es cuando se hace la ciencia como tal, en la que se dice que, volviendo a la Grecia antigua, a la que se va tantas veces a coger muchas reflexiones iniciales, sobre todo el pensamiento occidental, la economía era el arte de proveer todas las necesidades de la familia. La familia era la unidad básica de provisión de las necesidades, de satisfacción, y tenía normalmente dos condiciones: que fuera con prudencia, sin riesgo, sin arriesgar el futuro, con prudencia y con frugalidad. La frugalidad, que es un concepto que muchas veces ha quedado asociado a la economía por el tema de la escasez, pero sobre todo por tratar las cosas con prudencia y frugalidad. Pero se está hablando de necesidades, es un arte de proveer necesidades.
Por lo tanto, eso era en la familia privada el objetivo fundamental de la actividad económica, la provisión y la satisfacción de las necesidades básicas de la familia. Bueno, lo que en la Grecia clásica era la economía o en la familia, a nivel del Estado va a ser la economía política. La economía política al final es un arte de proveer las necesidades de la ciudadanía, ¿no? De las personas que forman parte de una sociedad, de estas necesidades básicas. Y por lo tanto, el Estado se debería preocupar y poner en el centro de su actividad la satisfacción de estas necesidades. Esto sería un elemento fundamental. Sin embargo, cuando la economía política ya se empieza a estructurar y se empieza a hacer ciencia y se empieza a decir que es un arte, sino que es una ciencia ya organizada y estructurada, los autores clásicos del 18 se van a quedar muy sorprendidos con el desarrollo del capitalismo. Sobre todo la mecanización, la industrialización, va a ser algo que va a acoger a los economistas, a los primeros economistas realmente les va a dejar como el iPhone a mucha gente joven en la actualidad, ¿no? Totalmente, o sea, encantada, que está todo el rato con el dedo, ¿no? Para ver las maravillas que podemos ver en la pantallita, ¿no? Porque realmente es un cambio enorme. Pues el cambio tecnológico que se da en el 18 es como un poco el que se da a partir de Internet y de todas estas mini cosas y la nanotecnología actual, ¿no? Y entonces lo que van a pensar estos economistas es que la economía al final lo que se tiene que centrar es en el análisis de la creación de la riqueza material. La creación de riqueza, ¿no? La creación de riqueza va a ser el elemento y el objetivo fundamental del análisis económico. Cómo se crea, cómo se acumula capital, cómo se reproduce esta riqueza, por qué unos estados están enriqueciéndose mucho y están creciendo mucho en el 18 y en el 19, ¿no? Sobre todo este pensamiento va a venir mucho de Inglaterra, de Escocia, donde se está dando esa revolución industrial y por lo tanto van a pensar cuáles son los mecanismos de acumulación que permiten que un estado prospere y otros no. Y estos autores, cuando analizan, por ejemplo, la acumulación originaria del capital, van a ver que está en la colonización. La colonización de América fue el origen que dio pie a la acumulación de capital, que después se va a transformar por medio de la mecanización y de la revolución industrial en esa acumulación enorme de capital. Pero también se va a justificar la colonización y todas las consecuencias sociales adversas y todos los genocidios que se hicieron en algunas colectividades, se justifica porque al final casi no tenían alma, ¿no? Los indios que se encontraron, los colonizadores, por lo tanto, bueno, tampoco hicimos tan mal, ¿no? O sea, siempre hay algunos males que hay que aceptar, ¿no? Y esa es una justificación muy clara de la jerarquización racial que va a seguir en el imaginario colectivo, yo diría que prácticamente hasta la actualidad, ¿no? En muchos colectivos y en muchos pueblos. Por lo tanto, cuando se habla de esta riqueza se justifican muchas desigualdades, muchas injusticias y lo que se va a hacer cada vez más es decir que las relaciones mercantiles y el mercado es el centro de la actividad económica y lo que crea valor, lo que crea riqueza está ahí, en la actividad mercantil. Es verdad que los primeros economistas todavía son economistas moralistas, todavía tienen un concepto de ética y de moral, y cuando analizan la moral y la ética van a analizar la familia y van a analizar el papel de las mujeres en la familia. Y por ejemplo Smith y estos autores nos van a decir que la ética, la moral, los valores los marcan y los transmiten las mujeres. Las mujeres son las transmisoras de los valores sociales que forman parte de la unidad básica de la sociedad, que es la familia, y que es fundamental para la reproducción del sistema económico. Pero van a poner una línea, ¿no? Y en una parte está la familia y en otra está la economía. La familia es la base, pero no forma parte del sistema económico. Y lo que la mujer hace en casa no forma parte del sistema económico. Y la mujer en la empresa, como no debería estar, no la contamos, ¿no? Es el análisis que se hace. Incluso cuando en la revolución industrial y después hay estudios que nos dicen que prácticamente la mitad de las personas que trabajaban en los talleres en Londres y sus alrededores eran mujeres pobres que siempre han tenido que trabajar en los talleres y en las fábricas porque se las expulsó de forma masiva de las zonas agrarias, porque con la privatización, porque antes de la revolución industrial, como sabemos, hubo la revolución agraria en Inglaterra y esa revolución agraria lo que hizo fue privatizar todos los terrenos comunales y expulsar a la mayor parte de la población agraria a las ciudades, y esto hizo que llegaran teniendo exclusivamente su fuerza de trabajo nada más. Y esto lo que hace al final es un empobrecimiento colectivo que lo que hace es que las mujeres tengan que trabajar en los talleres. Pero esto no se va a visibilizar en la teoría.
No sé si estoy metiendo mucha chapa, si os aburro me tiráis la mano. Pero después va a venir ya el golpe duro de la economía política a mediados del 19 y a principios del 20. Ya el pensamiento que se le va a llamar neoclásico se va a hacer el dueño y hegemónico del pensamiento económico. Y estos van a ser bastante más radicales que los clásicos anteriores. Los neoclásicos, muy relacionados con la idea del neoliberalismo, esto que todo parece neo, lo que nos van a decir es que lo único que sirve realmente como medidor de la actividad económica es el precio de los bienes, y las relaciones mercantiles son las únicas que cuentan en la economía. Lo único que nos interesa es lo que pasa por el mercado, y todo lo demás prácticamente no tiene ningún interés para quien está estudiando economía. Todo lo demás es sociología, es antropología, si están hablando incluso de la historia, esas ciencias menores, ¿no?, de las ciencias sociales, porque la economía, como se empieza a coger y a dar una prioridad enorme a la matemática, a la estadística, que pasa de ser un instrumento a estar en el centro y analizar solo aquello que se puede medir, solo aquello que pasa por el mercado, lo que hace es desvalorizar todo el resto de actividades. Y sobre todo el trabajo de cuidados que no se hacen dentro de la esfera mercantil. Y por lo tanto lo que se está haciendo es reducir todavía más. Incluso cuando estos autores neoclásicos van a crear ellos la corriente de la economía del bienestar, con Marshall a la cabeza, un economista muy estudiado en economía, que va a estar en las principales universidades británicas, en Cambridge en la época y tal, cuando empiezan a hablar de la economía del bienestar y empiezan a hablar de las cuentas nacionales y de la riqueza a nivel general, quién crea la riqueza, cómo podemos contar el Producto Nacional Bruto, algo que ya nos suena tanto porque están todo el día, ¿no?, diciéndonos que baja, que sube una décima, etcétera, o baja, lo que están diciendo es ¿qué vamos a sumar? ¿Qué vamos a considerar riqueza en un país? ¿Qué es lo que podemos considerar que realmente mejora en el fondo la calidad de la gente? Pues lo que pasa por el mercado. Y entonces hay una cosa muy curiosa con respecto a lo que después va a empezar a visibilizar mucho la economía feminista, y es una paradoja que un compañero de Marshall, Pigou, se va a plantear y va a debatir con Marshall. Y estos dicen, claro, si todas las actividades que pasan por el mercado son actividades económicas, pero las que no pasan por el mercado no lo son, imaginémonos, claro, que un hombre vive, o sea, no realiza ningún trabajo doméstico, sino que tiene contratada a una criada, que es como le llamaban en la época, ¿no? Tiene una criada que le hace todos los trabajos de la casa y entonces él le paga un dinero. Ese servicio doméstico que le hace pasa por el mercado, por lo tanto hay un sueldo y eso contribuye a la riqueza nacional, porque se le está pagando. Pero un día se enamoran, porque el amor también está en la economía, aunque esté siempre para sacarle después de la actividad económica, pero... Entonces se enamoran y entonces se casan. Una vez que se casa, esa mujer deja de cobrar, porque claro, ya no le cobra al marido, ya entra en el contrato matrimonial, que encima le tiene que hacer las tareas domésticas, entre otras. Y claro, cuando ya este hombre ya no le paga a esta mujer, hay que borrar esa línea, ¿no?, ya del Producto Nacional Bruto y la creación de riqueza. Ya no hay una transacción monetaria, ya no se paga ese dinero. Entonces, disminuye la riqueza que se está generando en ese país. El Producto Nacional Bruto sí. Si se casaran todas las trabajadoras domésticas que estuvieran legalizadas en un territorio, bajaría la riqueza, aunque como se les paga tan poco, tampoco bajaría mucho, ¿verdad? Pero bueno, pues se valoriza tan poco ese trabajo, o se desvaloriza tanto, pero ellos se plantean esto, se plantean el problema de que el trabajo doméstico, cuando es remunerado, sí aporta a la riqueza nacional, pero que cuando no se remunera y es gratuito, como están haciendo tantas mujeres, y no solo las criadas, sino muchas otras, que también en el fondo son para ellos bastante domésticas, trabajadoras domésticas, entonces esas que no están cobrando no se visibilizan y por lo tanto no se tienen en cuenta en la riqueza. Entonces se lo plantearon y empezaron a debatir, ¿y qué hacemos con todo ese trabajo que no estamos visibilizando normalmente, pero que está contribuyendo a la riqueza? La conclusión fue muy complicado, ¿no? Esto de que valorizar todo ese trabajo que se está haciendo sin pasar por el mercado, cuando el mercado es lo más importante que tenemos y los precios es nuestra medida para ver qué valor le damos. No lo tenemos en cuenta y ya está. Eso pues lo dejamos ahí, debajo de la alfombra, y como nadie va a decir nada, y así acordaron, ¿no?, que ese trabajo en un principio no se tenía en cuenta dentro del Producto Interior Bruto, no se tenía en cuenta para medir la riqueza nacional, y eso tenía unas consecuencias
hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, bastante graves. Y eso, por eso la economía feminista y muchas economistas empezaron a reivindicar a mediados del siglo pasado de que era fundamental el estimar qué contribución a la riqueza hacía el trabajo doméstico no remunerado, que ese trabajo doméstico estaba en la base y era fundamental del resto de trabajos, que si no hay trabajo doméstico y de cuidados no se puede hacer el resto de trabajos porque las personas no están preparadas para hacer ninguna actividad social, que el proceso de socialización empieza en casa y que todo ese trabajo que se está haciendo ahí o se contabiliza y se tiene en cuenta, o si no, nos estamos perdiendo la parte humana realmente y la parte de la calidad de vida de la gente. Y eso es una de las aportaciones fundamentales y donde más se está debatiendo en la actualidad. Se está debatiendo tanto que hoy en día incluso se está hablando de la economía del cuidado, ¿no? de cara a la alternativa, de hablar de alternativas, se está empezando a hablar de una economía del cuidado solidaria, recíproca, diferente. Se están haciendo muchos análisis sobre el tema del cuidado, sobre cómo el cuidado, poniendo el cuidado en el centro de la actividad económica, puede cambiar prácticamente toda la valorización de las actividades que realizamos, toda la valoración de la política económica y toda la valoración de la intervención de las diferentes instituciones, y por lo tanto todo el debate y todos los debates que se están realizando en torno al cuidado son algo fundamental para la economía feminista. Y por eso os traía este libro, que seguro que lo cuentan bastante muy bien, y desde muy diferentes visiones que sacó Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Tors este año, a principios de año, que se titula El trabajo de cuidados, historia, teoría y políticas, y que han hecho una recopilación prácticamente de las diferentes visiones, posturas y los debates actuales que se están realizando sobre la economía del cuidado. Sobre todo para intentar darle valor y también transformar las relaciones que se tienen sobre él, cómo lo valoramos, y también para que a nivel individual y colectivo seamos conscientes de cómo lo estamos valorando. Porque depende cómo lo valoremos, cuando contratamos a alguien así lo pagaremos, y cuando lo hacemos también seremos más o menos conscientes de la importancia que tiene y el tiempo que tendríamos que dedicarle si realmente fuéramos conscientes de su importancia. Sin embargo, esto para la economía formal no ha sido importante. Incluso cuando se hablaba de la división sexual del trabajo natural, ¿no? Que siempre se ha hablado durante siglos de la división sexual del trabajo de una forma natural, el lugar natural de las mujeres era en la casa, de los hombres en la empresa, y por lo tanto no había ningún cuestionamiento de esto, porque previamente, antes de que la economía fuera ciencia, ya había habido un pensamiento filosófico que hacía que realmente hubiera esas dos esferas. La división dicotómica entre un centro y una periferia, entre que los hombres están en el centro y sobre todo los valores masculinos son los que tienen valor y poder, y los femeninos son los que están en la periferia y no tienen mucho valor. Eso se ha ido construyendo no desde la economía, que no ha tenido ese, no sé si diría privilegio, pero bueno, ese papel dentro de la construcción del pensamiento más reflexivo, sino desde la filosofía, desde la forma en la que hemos visto la estructura social. La filosofía del 18 tuvo un papel fundamental en la construcción del pensamiento económico y del resto de las ciencias, y por lo tanto las categorías analíticas de esa época fueron fundamentales, y todavía hoy en día en nuestro imaginario colectivo persisten esas divisiones, esas jerarquías y esa desvalorización que hacemos, esa asociación que hacemos entre sexo y género. ¿A qué hora tenía que acabar? Se me ha ido la moderadora y pronto ya, ¿no? 5 minutitos. Bueno, entonces simplemente para acabar, decir que la economía feminista, aunque se considera que es algo bastante novedoso, como tal, se estructura en la década de los 90 del siglo pasado, y sobre todo se empieza a hacer una asociación internacional de economía feminista, se empiezan a unir las aportaciones, hay una revista de economía feminista que le va dando un poco de cuerpo, ¿no? Que ya no son expresiones de diferentes mujeres o feministas que se están preocupando, sino que se está estructurando. Lo que se ve a lo largo del análisis de la historia es que ha habido críticas y valoraciones muy críticas de la economía convencional desde el principio, y que muchas mujeres han criticado la línea dominante, en principio muy relacionado con el mercado laboral, con el tema de los salarios. El tema de los salarios ha estado en el centro del debate. ¿Por qué las mujeres tienen que cobrar por trabajo de igual valor menos que los hombres? Pues otra vez volvemos a Marshall, y Marshall nos decía que a las mujeres
las mujeres debían tener un incentivo negativo cuando salen al mercado. Y el incentivo negativo de las mujeres para que vayan a casa, que es donde les corresponde estar, es cobrar un salario inferior al hombre por el mismo trabajo. Entonces, esta justificación que se da como algo que al final ayuda a la estabilidad, ¿no?, y a la organización del sistema, lo que está haciendo es reproducir muchas desigualdades. Bueno, pues esto es un poco lo que se está viendo. Hay otras escuelas, en cambio, que han hablado mucho de la sostenibilidad de la vida, del aprovisionamiento, de que las relaciones no mercantiles tienen mucha importancia, la aportación feminista ha sido fundamental, y lo que vemos hoy en día es que el tema de la producción doméstica, los debates sobre el cuidado han sido claves, y hay otro de los temas que a mí me gustaría resaltar dentro de dos temas para acabar. Uno, lo que decía, el tema del bienestar, el cuestionamiento del bienestar es algo fundamental. Hay una autora, Marilyn Waring, que realmente merece la pena leerla. Es una de las autoras pioneras neozelandesa que estuvo trabajando en el tema ¿qué pasaría si las mujeres contaran? Si las mujeres contaran en el nivel macro y en el nivel micro, y ella hablaba del bienestar occidental desde nuestras antípodas, y simplemente nos decía, el término bienestar se ha elaborado a partir del expolio de los recursos naturales, de la esclavitud de los miserables del mundo, de la devaluación de las mujeres, del uso intolerable de los niños como productos y mano de obra barata, y de la utilización de la fuerza bélica irracional. El tema, bueno, creo que no hace falta explicar lo que ella nos dice, ¿no? Y aquí toda la reflexión feminista con el tema de bienestar, con Antonella, con todas las reflexiones actuales, ¿no?, del desarrollo humano sostenible, de los enfoques de las capacidades, todos los debates sobre el buen vivir, sobre el buen compartir, sobre el cambio de paradigma, sobre que estamos en el límite de civilizatorio, estamos en una crisis global que realmente nos plantea un reto enorme y nos abre también muchas posibilidades de cambio. Las crisis sirven para eso también, para cambiar, para replantearnos lo que estamos haciendo, la senda que hemos llevado, que tiene un fondo muy profundo, muy desigual y que realmente perjudica a la gran parte, a la mayoría del mundo, ¿no? Aquí también, para acabar, el tema de los servicios públicos, ¿no? La ofensiva contra los servicios públicos que se está llevando en las últimas décadas y que se ha vuelto a reforzar muchísimo ahora, yo creo que con la justificación muy injustificada de la crisis. Creo que no hace falta decir que la crisis no la ha creado realmente ni el sistema de dependencia, ni los servicios sociales, ni todo el sistema de ayudas que se han dado, ni toda la política social. Sabemos quién ha creado y quién está creando y reproduciendo, sabemos a quién se le da dinero desde la política pública, y realmente todo el sistema de privatización y de cambio y de disminución del sector público es una de las ofensivas y de las realmente una forma de empobrecer socialmente a la población y a las mujeres en particular enorme, que es uno de los elementos claves de resistencia y de lucha en la actualidad. El sector público ha hecho mucho cuando se ha trabajado bien con él a favor de un reparto más equitativo, ¿no?, tanto de las tareas, de los recursos. Tiene un papel muy importante que jugar. Si nos estamos cargando el sector público, si cada vez se está empezando a darle al sector privado muchas de las tareas que tenemos en todas las actividades relacionadas con la alimentación, es algo fundamental. Una de las crisis que hemos vivido en las últimas décadas más silenciosas es la crisis del agro. El agro nos lo estamos cargando, está desapareciendo prácticamente de Occidente porque se consideraba que ya importaremos productos muy baratos del resto del mundo, el alimento, cuando realmente quien controle el alimento, y hoy en día cada vez menos multinacionales están controlando la distribución del alimento, son quienes van a controlar nuestras vidas en el futuro próximo, si no es ya, ¿no? Tenemos el caso de México y Estados Unidos, cuando firmaron el acuerdo de libre comercio, que no quitaba las fronteras a las personas, pero sí a la exportación de maíz de Estados Unidos. México ha dejado prácticamente de producir maíz, cuando es una consumidora de todas sus tortitas, su alimentación se basa en el maíz, y ahora depende de Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos sube el precio del maíz, el empobrecimiento de la población mexicana es automático. Y la dependencia de las multinacionales de los productos de la alimentación es uno de los problemas más graves que estamos viviendo. Y ahí está todo el debate de los transgénicos, todo el debate del control, de 4, etcétera, etcétera, que conocéis, pero que realmente hay que hacer una reflexión muy profunda desde la economía y que se está haciendo. Y ese artículo de la mujer baserritarra, que nos lo trae a nuestra realidad, creo que es bastante interesante.
Sí, bueno, voy a acabar. Simplemente voy a acabar ya sé que viene. Diciendo que, bueno, hay un elemento fundamental, lo decía el vídeo al principio, el de la articulación, el de la lucha, el de que realmente, por medio de las redes y de las alianzas, va a ser como vamos a poder, y estamos dándole la vuelta a la situación actual y con la movilización y la resistencia. Y bueno, simplemente, como sé que soy muy chapona, voy a acabar dándole la palabra en 3 minutitos a Wangari Maathai. Wangari Maathai, que conoceréis, ha sido una luchadora keniata durante décadas por los derechos de la madre tierra, por los derechos de los bosques. Hizo un cinturón verde en Kenia que se amplió a muchas zonas africanas porque una multinacional quería cortar muchos árboles en una zona y hicieron una estrategia de abrazar a los árboles. Hicieron un cinturón verde y han salvado millones de árboles. Esta mujer luchadora, lideresa, y que realmente sufrió mucho, pero a la vez tenía una vitalidad increíble. Falleció el año pasado, pero su recuerdo y su presencia sigue. Bueno, pues yo quería decir lo primero, gracias por existir. Estoy ahora mismo trabajando, he tenido la oportunidad de recibir clases de Yolanda en el máster feminista, entonces ya sabía un poco a lo que me iba, pero siempre me agrada estar aquí. Y comprobar un poco, ahora estoy escribiendo un capítulo de mi tesis doctoral que habla del sesgo de género en los servicios sociales. Entonces cogí un capítulo de mercado laboral y estoy haciendo tablas y estoy absolutamente pues sorprendida y enfadada con cada una de las tablas que me toca construir, ¿no? Con la tasa de ocupación, con las tasas de actividad, y luego vas a la brecha salarial y ves lo poco que cobramos por categorías, llegan a ser pues, 16.000, 23.000 euros anuales, trabajando lo mismo, y estoy así, solamente veo esa expropiación de bienestar permanente, y luego llegas a, cuando recibes, ¿no? Cuando llega la época o la temporada en la que te tendré que analizar, y analizo los servicios sociales y ver que toda esa expropiación no se ve en ningún momento, no hay esa reciprocidad, de decir, bueno, pues hay unos cuidados, hay unos trabajos domésticos y de cuidados, pero luego cuando toca recibir ayudas por recibir cuidados cuando ya no pueden, esas mujeres recibirlos no existen, ¿no? Entonces vuelves a hacer cuadros con pensiones de viudedad, vuelves a hacer cuadros con ayudas a la dependencia y vuelves otra vez, ¿no? Es ese enfado permanente, que es ese círculo, ¿no? Ese círculo vicioso que ves permanentemente y que no se refleja y que permanece invisible. Entonces ese empleo invisible, esa economía sumergida, queda todo ahí con esos adjetivos tan oscuros, ¿no? Siempre tan grises, ¿no? Que no reflejan realmente toda esa contribución y toda esa visibilización, ¿no? Esa luz, ¿no? Así que te agradezco la luz, que nos des esa luz y que nos obligues un poco permanentemente a estar cuestionándolo todo y a decir, no, esto existe y está ahí, esa desigualdad es permanente, es sangrante y tenemos que denunciarla, ¿no? No dejar de aletear, aunque parezca tan estresante el colibrí, ¿no? No dejar de aletear porque es necesario. Yo lo veo haciendo tablas necesarias. Sí, yo a veces critico, ¿no?, que utilizamos en exceso las matemáticas, pero son un instrumento fundamental y además lo tenemos que utilizar para visibilizar lo invisibilizado, ¿no? Pero es realmente costoso y complejo y cuesta enormes esfuerzos, ¿no? Porque como se ha desvalorizado tanto esa aportación de las mujeres, ¿no? Y sobre todo de las mujeres que fueron obligadas a dejar el mercado laboral, ¿no? Porque encima con nuestra historia, ¿no?, con nuestra historia del franquismo y con el discurso de marginación absoluta, ¿no?, de las mujeres que tenía la sección femenina, o sea, y todo este discurso de criminalización de las mujeres que trabajaban en el mercado, de tú tienes que estar en casa sirviendo a tus hijos, y todo ese decálogo que tenían, ¿no?, de sumisión absoluta, y después ver que cuando cobran una pensión de viudedad de 300, 400 euros, ¿no?, se está cuestionando, ¿no?, que encima se están abusando prácticamente del Estado, ¿no?, porque están ellas que no han contribuido, no son contribuyentes, ¿no?, del sistema
cuando han sido las que han puesto toda la base, no las que estemos ahí. Es muy ingrato sobre todo con nuestras madres y nuestras abuelas lo que se ha hecho, porque no han sido tan desvalorizado el trabajo que lo han hecho que creían que realmente estaban viviendo a cuenta del marido. O sea, que era él, ¿no? Como él traía el dinero a casa, se creía que él era el que hacía la aportación, que él era el que podía decidir qué se hacía, ¿no? Entonces, realmente el darle la vuelta y ver que quien estaba aportando eran esas mujeres normalmente tan silenciosas y que siguen sin quejarse mucho. Las asociaciones de viudas, de las más jóvenes sobre todo, se quejan, se organizan, están... Pero las más mayores, de todas, que lo han vivido y en un silencio y que hacen malabarismos todavía, ¿no? Yo veo a las mujeres cuando van al mercado, a las mayores de mi calle, que viven solas la mayor parte, que tienen unas pensiones de miseria y que no salen con la pancarta, sino que van al mercado a hacer realmente esa frugalidad de la que se hablaba antes. Son las jefas de la frugalidad, de saber, ¿no?, consumir. A estas habrías que ponerlas a mandar, ¿no? No a los despilfarradores que tenemos, ¿no? Y claro, como no se valora y como no hay datos, también es muy complicado, porque por ejemplo con el tema de la política pública, nosotras trabajamos mucho el tema de los presupuestos, ¿no? El presupuesto es con enfoque de género, perspectiva de género, con la idea de que siempre se ha considerado normalmente que la política pública tiene un instrumento fundamental de acción que es el presupuesto, ¿no? El presupuesto nos dice a qué trabajo se valora, a qué actividades se valora, a quién le tenemos que dar dinero para que realmente cree riqueza. Y por lo tanto decíamos, bueno, el presupuesto normalmente ha sido considerado muy neutro, realmente es ciego al sexo y a las relaciones de poder que subyacen a esa división sexual del trabajo, y por lo tanto vamos a ver qué dinero llega realmente a las mujeres, qué dinero llega a los hombres y de qué clase social, a quién está llegando, ¿no? Porque cuando de repente vemos que a un banco se le pueden dar 4.000 millones y nada, no, así como que casi nada, y en cambio para dar otros dineros no, vamos, nunca hay dinero para esa política social, incluso cada vez menos. Ahí nos damos cuenta de lo difícil que es cuando te metes en las cuentas, cuando te metes en lío, llegar a esa parte invisibilizada, a valorar esas aportaciones, porque como no se ha hecho ese trabajo, incluso con las cuentas satélites que se están haciendo de medición del tiempo, que es una de las variables fundamentales que utilizan normalmente, ¿no? O sea, realmente cómo utilizamos nuestro tiempo, quién está dedicada más al trabajo, por ejemplo, independientemente de la remuneración. Siempre hay una diferencia de horas enorme. Si miramos todo el trabajo que se realiza, el remunerado y el no remunerado, las mujeres siempre trabajan mucho más que los hombres. Pero como eso después no se ve en dinero, luego no se tiene en cuenta, ¿no? Y al final hay que hacer un esfuerzo constante, ¿no? de estar ahí siempre pendientes de que tenemos que tener en cuenta esa parte invisibilizada, de que está ahí, de que hay que valorarla y además la tenemos que incluir, ¿no? La tenemos que incluir en las reflexiones y en las políticas y siempre ponerla encima de la mesa. Porque hemos interiorizado mucho, ¿no? Yo creo que en los últimos años, en los últimos 30 años, se ha dado una gran vuelta, ¿no? Y estamos avanzando también en la conciencia colectiva. Pero es verdad que es un esfuerzo constante de alerta, ¿no? De estar alertas. Un par de preguntillas. Una, bueno, primero, yo cuando estudié económicas nunca nadie me dijo que incluso en la época de los neoclásicos se habían planteado cómo metemos en la riqueza el tema de ese trabajo no remunerado, que al menos se lo llegaron a plantear. Y lo que siempre había pensado que más que quizás una dificultad de cómo meter eso dentro de un sistema que se utilizaba el precio como indicador clave, yo veía más quizás pues un interés claramente, más que la dificultad es difícil, lo dejamos a un lado, es un interés patriarcal y capitalista, aunque hablemos de Marx y sus amigos, porque, bueno, patriarcal está claro, si no se da valor económico dentro del mercado, el trabajo no remunerado mayoritariamente a las mujeres, invisibiliza y le da menos valor a lo que es en general la aportación de las mujeres. Y capitalista, aunque estamos hablando de autores comunistas, porque realmente todo el trabajo, el aporte de trabajo doméstico implica menos gasto público y así implica a todos los países menos déficit. Quiero decir, a la hora también de mirar riqueza en cuanto a una visión macro, también sirve para el capitalismo, sus números se cierran mucho mejor. Entonces no sé, porque ya te digo, nunca me habían comentado que incluso se habían planteado que hay ese otro trabajo y cómo introducirlo o no en la riqueza. Eso una cosa. Y la otra era si tú sabías o cómo veías, hay regiones
provincias, comunidades o incluso países y gobiernos que sí que tienen la intención de incluir el aporte, el trabajo no remunerado en la contabilidad nacional. Porque sí que hay muchos países que comienzan a tener sus presupuestos con perspectiva de género, cada vez sí que se ha dado ayudas, subvenciones para tener ese trabajo muy adelantado, pero realmente hay gobiernos o comunidades de regiones a nivel más local con interés ya de trabajar con una contabilidad nacional con esas variables. Bueno, la primera, la dificultad, vamos, es un eufemismo, ¿no? O sea, es una forma claramente de decir que no les interesa, porque otras cosas mucho más difíciles las han hecho e incluso han estimado, es muy fácil estimar. O sea, la dificultad es ridícula. Si tú tienes un sueldo, cuando dejas el mercado tú le pones ese sueldo y con eso ya, o sea, tú calculas, haces una estimación. O sea, si los economistas en algo hacen, son estimaciones. La mayoría no cuadran luego si son de cara al futuro, ¿eh? Eso también, no son los mejores, no tienen nunca la bola, pero normalmente para hacer una estimación de este tipo no hace falta tener muchas luces. No. Fue una disculpa absoluta para decir, no nos interesa, es un trabajo que estaba desvalorizadísimo y por ellos también. E incluso Marshall, este autor neoclásico, estaba en contra de que las mujeres fueran a la universidad económica. O sea, tenía todo este... Y a medida que fue avanzando en la edad todavía se volvió mucho más paranoico, ¿no? A pesar de que su mujer estaba también licenciada en Cambridge, era economista, le echó trabajó con él, bueno, todas las cosas de estas que no entiendes, ¿no? O sea, o igual si entiendes, si fuera psicóloga igual mejor todavía, ¿no? Pero, claro, sí, al capitalismo le viene muy bien. O sea, es que le abarata costes de una manera enorme. O sea, es que es una forma, y si encima hay una parte de la población que lo acepta, que sí, que no se queja, no, pues ¿qué más vamos a hacer, no? O sea, no se les paga, y luego el sector público tiene un coste muy pequeñito, a las que, etcétera. O sea, es todo, el patriarcado hace una contribución enorme al capitalismo y al neoliberalismo mucho más, porque además el capitalismo se basa siempre en estructuras de poder, ¿no? Y de muy jerarquizadas y de mucha opresión. Entonces, cuanto más allá, ¿no? Pues mejor. Y en esto, por ejemplo, el socialismo, ¿no? Tradicional, al principio tuvo luces, ¿no? Cuando Engels intentó hablar, ¿no? del origen del Estado, de las clases y del sistema capitalista, él fue consciente de la opresión que existía entre el capital y el trabajo, ¿no? Él decía, el trabajador, ¿no? El obrero en la fábrica es oprimido por el capitalista, y si hacemos ese símil en la familia, la mujer, ¿no? Sería el trabajador. Y el hombre es el capital, es el capitalista. El hombre oprime a la mujer en la familia. Y en el análisis que hicieron inicialmente, Engels decía que la opresión inicial estaba cuando se tiene descendencia. O sea, decía, ¿no? Que el tener hijos era la causa, normalmente, de la opresión de las mujeres, porque el hombre tenía que decir que ese hijo era suyo. Todo el tema de la propiedad privada, los socialistas van a decir que la propiedad privada empieza en la familia, cuando el hombre dice, mío, está mía porque yo quiero que sea el padre de estas criaturas, por la herencia, por todo el tema de propiedad, ¿no? Entonces se apropia de la mujer, la utiliza como un objeto, ¿no? Y entonces la desvaloriza totalmente lo que hace, ¿no? Todo es todo un proceso. Entonces ahí va a decir que va a empezar la opresión inicial. La familia es un ente opresor, la familia además patriarcal y la familia capitalista todavía mucho más, porque en el capitalismo a las mujeres se les va a utilizar prácticamente como prostitutas, o sea, ¿no? Lo que del matrimonio burgués, que van a decir que es un contra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hace este análisis histórico, sí ve que la familia patriarcal y capitalista es un ente de opresión. Pero después, cuando se ponen a mirar un poco de cara al futuro, dicen, bueno, pero ¿qué tenemos que superar primero? Dicen, el capitalismo. Cuando superemos el capitalismo, las mujeres se superarán, o sea, ya se liberarán. Y tendrán que hacer mucho menos trabajo doméstico. Eso es lo bueno, ¿no? Porque, claro, lo que nos van a decir es, una parte se va a externalizar, ¿no? Las empresas sociales y tal van a coger parte del trabajo doméstico, que lo vamos a hacer pues con los comedores comunitarios y tal, que las mujeres socialistas además estaban reivindicando, los sectores públicos, y que realmente salieran, ¿no? A la esfera pública todas esas tareas. Pero ellos lo que dicen es, vale, sí, una gran parte vamos a hacerla de forma, bueno, la vais a hacer de forma comunitaria, porque en el fondo está, vosotras sí, os encargáis en grupo, pero vosotras, claro. Pero el resto, pues ya tendréis que hacer menos, ¿no? Esta idea
patriarcal que está muy dentro, interiorizada por los pensadores socialistas, y bueno, Engels un poco menos que Marx, pero Marx no se cuestiona para nada, ¿no?, el sistema, porque además son hijos de su época, y por ejemplo para Marx la portada de Smith era fundamental, o sea, era un clásico más que está muy imbuido de todas estas ideas, ¿no?, muy patriarcales, y el patriarcado ha ayudado muchísimo en esa construcción del capital, y se ve en la actualidad cómo se apoyan mucho, ¿no? Sobre las experiencias, bueno, tenemos sobre todo el caso de Ecuador y Bolivia, seguramente hay más, ¿no?, pero en Ecuador, con la última constitución del 2008, aquí se plantea, por una parte, que la naturaleza tiene derechos y que la economía del cuidado está en la base de la sociedad, ¿no?, y que hay que hacer toda una regulación de la economía del cuidado, y además se va a hablar de que se quiere superar la economía social de mercado, y se va a hablar de que el sistema económico es un sistema social y solidario. Entonces, en Ecuador, cuando se empieza a hablar de lo social y lo solidario, se quiere hablar también del cambio de relaciones entre mujeres y hombres y en cambio de relaciones de cuidado. Se habla de la socialización del cuidado, de los servicios públicos universales, de que hay que cambiar las relaciones entre mujeres y hombres, y a nivel constitucional se ha avanzado bastante. Otra cosa es en el proceso de transición hacia una economía solidaria, ¿no?, que ahora están las leyes desarrollándose. El año pasado ya hicieron la ley orgánica de economía popular y solidaria, ahora la están ya bajando a los territorios y se está empezando a ver cómo se articula la economía solidaria. Pero desde luego hay un planteamiento de cambio de esquema tanto económico general como de relaciones entre mujeres y hombres. Y por ejemplo en Bolivia hay un ministerio de la descolonización, y dentro de este ministerio de descolonización, en el que hablan también de descolonización mental, ¿no?, y de descolonización de su propia visión, de su propio cuerpo y de su propia identidad, porque han interiorizado de tal forma, ¿no?, estas jerarquías xenófobas que les hemos exportado, que lo que hablan ahí es que la descolonización está totalmente vinculada con la despatriarcalización. Entonces están trabajando mucho el tema de cómo despatriarcalizamos, que vaya palabritas también que nos buscamos, ¿no?, las relaciones entre los hombres y las mujeres en los diferentes contextos. ¿Cómo cambiamos esas relaciones? Y por lo tanto estamos aprendiendo mucho de estas experiencias, porque además el que el capitalismo no estuviera asentado tan fuertemente como aquí, el que exista todavía más gente en el medio rural, más gente vinculada a la tierra, más gente que no ha estado, ¿no?, metida en esa mentalidad tan consumista que parecía que todo lo podíamos conseguir conseguir con el consumo, que la felicidad era el consumo. Allí no ha llegado, y ha tenido su parte negativa, el infraconsumo, pero ha tenido su parte positiva, y es que tienen más fácil de recuperar lo que tenían antes, los valores más comunitarios, otra forma de ver las relaciones económicas, el que la reciprocidad todavía tiene mucho peso, toda la economía del don, y yo te doy, tú me das, pero hay un intercambio que muchas veces no es monetario y que no tiene tanta importancia lo monetario. Incluso aquí lo podríamos hacer el paralelismo con el ausolán, ¿no? O sea, hoy trabajamos para ti, mañana trabajamos para el resto, ¿no? Esta idea que en el medio rural ha existido hasta hace tan poco, y que incluso se está recuperando y existe, ¿no?, todavía para determinadas tareas, allí también. Y entonces lo que allí se pretende es una recuperación de esos valores más ancestrales que nos unían mucho más a la tierra, y la unión a la tierra te hace ser mucho más respetuosa también con las relaciones que tienes con el medio y entre las personas, ¿no? Y ese pensamiento y esa forma de hacer realmente es un soplo de aire fresco, ¿no?, porque aquí nos entra como la depresión colectiva, ¿no? Que eso también los economistas del desarrollo en los 50 también lo pensaron, no creáis, que también los economistas a veces cuando hacen proyecciones piensan. Y uno de los economistas del desarrollo más influyentes, que es en Rostow, nos decía que la sociedad tenía unos pasos, ¿no?, de la sociedad tradicional a la sociedad del consumo de masas, que es en la que estamos ahora, y nos lo dibujó todo. Claro, viendo las experiencias pasadas es bastante fácil, ¿no?, sobre todo Occidente. Pero él decía, bueno, va a haber una fase después de la economía de sociedad de masas, del consumo de masas, después de que consumamos y tengamos tantos bienes y tengamos de todo, ¿no?, y tengamos acceso, ¿qué vamos a hacer? Él decía, pues es probable que nos deprimamos y que cojamos una depresión colectiva. Porque claro, cuando tú le pones todo, ¿no?, todo tu objetivo es el consumo y el consumo no te satisface todas aquellas necesidades que ya no necesitas, porque claro,
tus necesidades básicas tienen un límite, el deseo no, el deseo es ilimitado, que es la otra parte psicológica de la economía, que es la que trabajan más, ¿no? Desde Apple y todos estos, ¿no? El deseo, todo el rato, ¿no? Deseando. No, pero las necesidades no, pero claro, el deseo también se agota en sí mismo cuando se consuma, ¿no? Entonces, claro, decía, ¿qué vamos a hacer? Pues nos aburriremos, porque eso era lo que él veía que hacía la gente rica, ¿no? La gente más rica del mundo, que tiene todo, sus siguientes generaciones o les da, ¿no? Pues ya sabemos por qué les da, ¿no? Pero la mayor parte realmente o acaba, ¿no? Con este accidente de coche con el Ferrari del otro, o en la droga, o se les va la olla porque ya lo tienen todo, ¿no? Entonces, claro, él hacía el análisis de esa gente tan rica, de esa élite social, y decía, los hombres se van a aburrir, pero es curioso porque un hombre que era bastante androcéntrico y machista decía, los hombres se van a aburrir, pero las mujeres no. Las mujeres se van a salvar, porque las mujeres siempre están pensando y trabajando, y siempre están dedicadas al otro. Y la tarea del cuidado y la tarea del grupo las va a tener siempre técnicas. O sea, que de eso nos salvamos, íbamos a currar siempre, muchísimo. Pero la depresión nos cuesta como más, ¿no? Porque además socializamos más y estas cosas. O sea, que bueno, lo positivo de estos. Bueno, pero sí, es que es curioso, ¿no? Una cosa, aprovechando lo que has comentado de esos dos países, ¿de Venezuela no tienes ningún dato? Bueno, de Venezuela tengo que están en fase de muchos debates también, incluso con el tema de presupuestos, ¿no? Del análisis de presupuestos con perspectiva de género se están haciendo muchas cosas, y en Venezuela lo que están haciendo es mucho a nivel más local, ¿no? De las comunidades. Es que yo sé que en el, no sé, 2006-2007 había una partida concreta para, bueno, sabes que van por misiones, sí, ¿no? por misiones, sí. Entonces había una misión, que no me acuerdo el nombre ahora, que era una partida para las madres de familia, y tenía una partida aprobada para 2006-2007, creo, pero no sé si se cerró ahí, qué características eran las mujeres que podían recibir, qué características tenían, pero bueno, era... Yo no conozco directamente, pero por ejemplo, las compañeras de Ecuador, de la RENTE, de la Red de Economistas Feministas de América Latina, que trabajan mucho en el Fondo Social americano, trabajan mucho con Venezuela. Y para ellas es una orientación muy fuerte Venezuela. El caso de, sí, de nivel más local, más de red, más de comunidad y más comunitario. Y se están haciendo también muchas reflexiones y mucho trabajo. Lo que pasa es que lo de Venezuela hay que ir a Venezuela realmente para conocerlo, porque lo que llega aquí, vamos, ¿no? O sea, sí. Sí, bueno, yo ni soy economista ni soy marxista, pero bueno, he leído algún autor neomarxista actual, se llama Richard Wolff, un estadounidense, y hacía un poco el análisis de clases dentro del hogar, y decía que ahí la explotación no era capitalista, sino era feudal, ¿no? Porque en el feudalismo los campesinos trabajaban igual 3 días en las tierras del señor, y eso era para ellos, y trabajaban 3 días más y era para el señor. Y en la casa pues que se reproducía un poco el mismo sistema. La mujer hacía comida para ella, pero hacía un poquito más para el marido y para los hijos. Limpiaba la casa, pero no limpiaba solo donde ella estaba, ¿no? Sino limpiaba un poquito más. Y entonces al final el marido se apropiaba de eso y crea una relación feudal. Luego también analizaba un poco cómo lo que había suponido la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? Al capitalismo. Cómo le había beneficiado, cómo sí que había sido pues un paso hacia la emancipación de la mujer porque tenía más libertad económica, pero cómo había ayudado a reproducir el sistema capitalista. Porque según el análisis marxista, pues el salario tendía a ser justo lo necesario para sostener la vida, ¿no? Y antes, si solo trabajaba el marido, trabajador remunerado me refiero, en el hogar, pues él tenía un salario suficiente para mantener todo el hogar, ¿no? Igual en los 50 o así, ¿no? El sueño americano. A partir de los 70 pues se decía que con la incorporación de la mujer al trabajo, igual también con la informatización, que aumentó mucho el paro, pues había exceso de mano de obra y se redujeron los salarios. Y entonces, pues claro, si trabajan 2 personas en una familia, pues el capitalista al final, el salario tiende a ser la mitad de lo que era antes, simplificando mucho más. Y luego también sobre el neoliberalismo, aparte del libro que he recomendado, de la doctrina de Shaw, de Naomi Klein, hay uno que está bastante bien, también un geógrafo marxista que se llama David Harvey, que hace historia del neoliberalismo, sí, sobre el capitalismo. Sí. Y decía un poco, explicaba que ahora el sistema ya
no se basa en la generación de riqueza, siendo riqueza lo que has definido tú, sino la acumulación se lleva a cabo mediante la apropiación, que es lo que estamos un poco viendo ahora, ¿no? Nos están abocando la riqueza, ya parece que el planeta no da más de sí, pues la vía o la salida que ve el capitalismo en este momento ya no es crecer más, sino es apropiarse, de concentrar más la riqueza en base al dinero. Bueno, tampoco me quiero extender mucho, pero por contar otra cosita, pues que la medida del Producto Interior Bruto, el aumento de la renta per cápita no tiene correlación con el nivel de bienestar. Igual sí tiene correlación en los primeros niveles, cuando no tienes todavía lo básico, y entonces ahí sí, pero llega un momento en el que deja de tener correlación. Y hay un estudio de, no me acuerdo, dos sociólogos, Richard Wilkinson y no sé qué Pickett, no me acuerdo muy bien los nombres, pero venían a comparar el bienestar en base a ciertas encuestas o medidas que hacían pues desde, yo qué sé, inseguridad, población carcelaria, enfermedades mentales, encuestas sobre la confianza en tu vecino y demás, y no correlaba con la renta per cápita, y lo miraban en los países desarrollados, ¿no?, entre comillas, de la OECD. En cambio sí correlaba bastante bien con la desigualdad dentro de un país. O sea, también un poco, ya que no se puede crecer, pues el reparto de la riqueza, aparte de que es justo y necesario, genera bienestar y genera sociedades mejores, ¿no?, o más felices. Y bueno, podéis tener, pero no veis. Sí, bueno, simplemente una cosa con el tema del feudalismo. Bueno, ya los autores socialistas ya del 19 decían que las relaciones familiares eran relaciones feudalistas. Entonces, ¿qué iba a acabar? O sea, la relación de la familia se acabaría en el 19 porque cuando acaba, era un residuo feudalista, ¿no?, del feudalismo. Y entonces que con el capitalismo esto se iba a romper. Incluso en un momento dado se pensó que iban a romperse las familias por la libertad de las mujeres en las empresas y porque eran tal y cual. Y entonces esto vuelve, ¿no? Lo que pasa es que hasta qué punto es cierto esta idea de que la mujer en la familia lo que hace es primero para ella y luego lo que queda para el resto, ¿no? Cuando lo que se ha visto normalmente en las familias más capitalistas, o más desiguales, ¿no?, desigualdades, porque hay muchas modalidades de familia, obviamente, ¿no?, aunque siempre tendemos a simplificar, pero cada vez hay más y nuevas formas. Lo que se ve es la sumisión de muchas mujeres, es que primero es el hombre el que come, y en los sitios más los que vemos que hay más desigualdad, y la que menos come es la mujer, ¿no? Por ejemplo, en India, en Asia y en muchos sitios, en América. Aquí yo creo que ya eso lo estamos cambiando y más, ¿no? El País Vasco, los derechos, ¿no?, la alimentación los tenemos bastante. No lo hacía tanto en prioridad, sino como que hacía para ella, pero hacía para otros. Claro, pero yo creo que haces al Sí, revés. O sea, la familia patriarcal haces para el otro y luego lo que queda para ti. Y si hay que recortar el consumo, recortas tú lo que yo. E incluso se han hecho muchas encuestas de gastos, ¿no? Cuando aumentan los gastos, o sea, el de los ingresos, cuando los ingresos de los hombres aumentan, el gasto en otras cosas, en relojes o en consumo, bueno, en vino, en alcohol o en cualquier cosa, aumenta. Cuando aumentan los ingresos de las mujeres, aumentan mucho más, ¿no?, los gastos en las familias, en los hijos, aumenta la educación, la calidad, es decir, tenemos una utilización del ingreso muy diferente los hombres y las mujeres. Y desde luego esa teoría del feudalismo yo creo que es una teoría, bueno, pues bastante clásica. Pero sí estoy de acuerdo en que cuando en la crítica a veces que se hace un poco de que las mujeres, si nos incorporamos al mercado laboral sin cuestionar el mercado, podemos estar reproduciendo, pero a la vez esto también es un pensamiento, yo creo, trampa, porque las mujeres cuando nos incorporamos también nos asociamos, también trabajamos con unas condiciones laborales mejores. La tasa de explotación aumenta porque se ha utilizado para disminuir el salario, en vez de para disminuir el tiempo de trabajo remunerado. Es decir, si el que haya más personas en el mercado no se hubiera hecho con unas relaciones capitalistas, lo que hubiera permitido es que trabajáramos todos menos tiempo, ¿no? Que era lo que Keynes nos decía en los 30, o sea, a medida que vaya aumentando la tecnología, para final de siglo se veía que con 3 horas en el mercado podríamos perfectamente satisfacer nuestras necesidades y podríamos trabajar todo el mundo y compartir el trabajo doméstico y el trabajo en el mercado, porque todo el mundo necesita salir. O sea, la exclusividad en una de las dos
te limita y te coarta totalmente, ¿no? Entonces, al final, lo que no hemos logrado todavía es cambiar la estructura y el objetivo propio de la producción. Pero eso yo creo que va más allá de siempre culpabilizar a las mujeres de que somos las que reproducimos. Y claro, como antes es el hombre el que tenía el trabajo, el salario familiar, que se ha justificado mucho, y el hombre tenía derecho al trabajo, al salario familiar, en cambio cuando la mujer entraba en el mercado, ya en el 18 y en el 19 se justificaba que tuviera un salario inferior también porque era solo para ella, porque era temporal, y la mujer siempre se ha considerado un apéndice del hombre. Por lo tanto, no tenía derecho al mismo salario, que es lo que antes decíamos, que después hasta con el incentivo negativo. Pero si las relaciones fueran más equitativas, podríamos estar en las dos esferas sin volvernos locas en ambas, ¿no? Entonces, tendría que cambiar, pero claro, el objetivo de las relaciones mercantiles no es la producción ni la satisfacción de nuestras necesidades, ni el que realmente las cubramos, sino el obtener ese beneficio. Y ahí viene todo el tema, claro, de que ahora dices, claro, no es la producción industrial, es verdad que ahora no es con el aumento de la producción, sino con la especulación. Los movimientos especulativos de capital son los que crean muchas burbujas, pero crean muchos beneficios, ¿no? Económicos, muchas veces ficticios, porque muchas veces parece que tienes una gran riqueza, cae mucho la bolsa y a la gente que tiene muchas acciones le cae. O sea, es todo un juego, no es el casino este. Pero es verdad que hay una expropiación constante de recursos, hay una privatización constante, y por ejemplo todo este tema de acaparamiento de tierras, acaparamiento de minas, acaparamiento de recursos naturales, es algo que realmente a nivel internacional es totalmente preocupante, ¿no? Y el caso más preocupante es África. O sea, África se la están vendiendo y comprando y están totalmente expulsando a la gente campesina de pueblos enteros porque llega la multinacional a hacer el monocultivo de algo y se queda con la tierra. Pero incluso, y ya también llegan no solamente ya los norteamericanos, llega a China, llega a India, llegan los diferentes países del mundo que tienen más poder económico y están totalmente marginando a la población. Y en los últimos estudios se considera que África se le considera el continente sin gente. O sea, la gente se puede morir perfectamente porque para las multinacionales y los grandes estados esa población no cuenta. Y si la tienes además durante años metida ahí en reservas y en guerras muy impulsadas además por los poderes económicos, no pasa nada, porque es realmente el continente olvidado, ¿no? Y creo que de ahí tenemos una parte de responsabilidad, porque tenemos que ser muy conscientes de qué estamos consumiendo, qué estamos potenciando, y por ejemplo, todas las medidas de soberanía alimentaria, todo el movimiento de la vía campesina internacional nos trae, ¿no? Nos acerca a esas realidades y nos hace ver que las problemáticas son comunes y que el movimiento campesino internacional nos está haciendo reflexionar sobre qué es lo que consumimos. Y cuando consumimos en exceso un alimento que no nos corresponde consumir tanto, muchas veces tendríamos que ver que están expoliando otras tierras, ¿no? Que es fruto del expolio. Y creo que ahí vamos a tener una reflexión en los próximos años muy intensa, porque tanto el tema del agua, que es un tema fundamental, del control del agua, ya las grandes multinacionales desde Coca-Cola, etcétera, están controlando fuentes, pero muchas, porque ahora nos venden el agua así en botellitas pequeñitas, carísimas, ¿no? Y las compramos con naturalidad. Pues con el agua, con la tierra y con los productos alimenticios realmente se está produciendo un cambio del que creo que cada vez somos más conscientes, pero que tendremos que ser mucho más y organizarnos mucho más para decir no queremos ese tipo, ¿no?, de relaciones comerciales, y queremos que primero se alimente la gente, ¿no?, de sus pueblos, y luego intercambiaremos los que nos sobren, ¿no? Y eso nos hace una reflexión también aquí, qué producimos, qué estamos haciendo con nuestro territorio, nos vincula con las infraestructuras que estamos construyendo, que lo estamos cimentando todo, como parece que, ¿no?, que luego vamos a plantar solamente, no sé, en unos tiestitos, ¿no?, que está muy de moda, pero que claro que no, con el tiestito solo no vamos a hacer. Mañana seguiremos hablando de esto, ¿no?, con el decrecimiento y así que mañana damos la palabra a las ponentes. Sí, yo precisamente, bueno, creo que estamos ya quedándonos sin tiempo, pero te quería hacer una pregunta muy concreta desde Desascundea, que es un colectivo a favor del decrecimiento. Estamos trabajando, bueno, un grupo específico dentro de Desascundea en la creación de una moneda local. Una moneda local, bueno, pues que tiene determinadas características, como por ejemplo incorpora un sistema de oxidación para evitar la acumulación, o prioriza los circuitos de proximidad, etcétera. Pero una cuestión que nos planteábamos y que creo que hasta el momento no hemos sabido resolver con éxito
es cómo incorporar algún tipo de herramienta para que en su diseño esté presente toda la economía del cuidado, toda la economía feminista, porque si no nos da la impresión de que solo vamos a responder a actividades o a bienes o a servicios que ya pasan por el mercado, que ya están dentro del mercado, pero que vamos a dejar fuera toda la economía del cuidado. Y es una cosa que, bueno, estamos dando vueltas, pero creo que no acabamos de dar con ello. Y entonces quería preguntar, Yolanda, si tú conoces algún tipo de iniciativa en este sentido que incorpore alguna herramienta que haya sido útil o posible, o no sé. No sé si es una pregunta muy fácil de responder. No. No. No, pero es muy interesante. Pero yo lo que conozco más de monedas locales, de experiencias de Argentina, de Chile, de americanas, no tienen muy en cuenta, ¿no? A veces se plantean un poco el tema de remunerar, ¿no?, determinadas actividades de cuidado, socializar, pero sobre todo la economía feminista está muy vinculada con la desmonetarización, ¿no? El que la moneda y los intercambios monetarios no estén en el centro, ¿no? Y por eso todo el tema de los bancos del tiempo, compartamos actividades, la reciprocidad, el don, yo te doy, tú me das, ¿no? Es algo que se ha trabajado más desde la economía feminista y se está dando más vueltas a que realmente los intercambios sean más equitativos. Es un reto, como tantos tenemos, ¿no? Y seguramente pensando y reflexionando y viendo en qué la queréis utilizar, cómo se quiere usar, porque también es verdad que es una apuesta interesante, pero hay quien dice que el problema no está tanto en la moneda, sino en el uso que hacemos de ella, ¿no? Pero bueno, lo que tú has dicho de no acaparar, de no acumular, de que realmente sirva, ¿no?, como medio de intercambio, pero no de acumulación, es muy interesante, es uno de los objetivos de las monedas locales. Yo no lo sé, con esto sé más, bueno, no es que sepa más, sino que lo que se está trabajando hay mucho es el tema de finanzas populares, de hacer, ¿no?, más relaciones financieras cercanas y no especulativas, etcétera. Lo único, bueno, yo si me das tu correo y me entero de algo con estos viajes que haces, pues yo te escribiría y mañana vas a estar con el tema de desesperación. Sí. Mañana seguimos con el tema. Gracias. Por aquí hay una pregunta, ¿alguna más tenemos por ahí? Vale, pues en principio hacemos una intervención y bueno, si no surge nada más, cerraríamos, si os parece. Sí. Oso Txobatarri, Euskal Herrian zer. Bueno, estás hablando de otras experiencias, de zonas de América y demás. ¿Cómo ves la situación en Euskal Herria? No sé, a mí la sensación que me da muchas veces es que desde aquí lo que estamos haciendo es, por así decir, el intento, claro, evidentemente por todo lo que nos está viniendo encima, es mantener lo que ya teníamos. Yo creo que el mantenimiento de lo que ya teníamos es seguir fortaleciendo un poco ese tema virtual que tenemos, a igualdad virtual, ¿no?, en derechos, pero no en la práctica real. También me preocupa el tratamiento que se hace un poco de, o sea, ver economía feminista como una economía de cuidados. Yo creo que la economía feminista tiene que ser mucho más que eso. No creo que las mujeres nos podamos quedar solo con un tema de cuidados. Evidentemente tenemos que estar en todas las esferas, en esferas de poder, evidentemente también, a todos los niveles. Y bueno, ver un poquito cómo ves la situación en Euskal Herria. A mí es que la sensación que me da, pues eso, tanto a nivel de sindicatos, algo no de sindicatos verticales, sindicatos aquí o partidos políticos radicales, además es un poco ese mantenimiento de, o sea, por decirlo de alguna forma, tener los derechos de la gente que ya tenemos derechos, ¿no? Y qué pasa con toda la gente que no tiene derechos y que evidentemente en mayor porcentaje son las mujeres. Y junto con esto me da la sensación también muchas veces cuando se habla de economía feminista o de gente más excluida además, de que se queda mucho también un poco en el debate académico, que no sé si llega a ser un debate en la práctica. O sea, ¿qué tipo de interrelación? Porque antes comentabas que ya desde el siglo XIX tenemos bien pues, la economía por un lado, la sociología por otro, la política por otro, que aparecen aquí todas burbujas cuando está todo interrelacionado. Y esa interrelación teórica, habría Euskal Herria como la ves en la práctica, ¿no? O sea, quiero decir, sindicatos, partidos políticos, asociaciones feministas, culturales, demás. Si hay realmente una perspectiva de género o hay una interrelación, todo esto, si realmente tenemos unos presupuestos de género en algún sitio, aunque sean pequeños ayuntamientos, o no tenemos, y cuáles serían las claves para hacer también unos presupuestos de género, porque claro, un presupuesto
que se mantenga la partida de dependencia exclusivamente. Yo creo que debería ser mucho más que eso, aunque no sé lo que debería ser, ¿eh? Ese es el problema, ¿no? Un poco así genérico, bueno, pero un poquito la situación de Euskal Herria en breve se puede ver. Vale, sí. Tengo 5 minutos. No, Ya, sí, segundo. Bueno, la situación de Euskal Herria, bueno, yo creo que estamos en un momento de transición inacabada, ¿no? En Euskal Herria y en el Estado en sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que si Euskal Herria quiere seguir y quiere existir, solo le queda una vía, y es que tiene que ser independiente. O sea, yo creo que la dependencia del Estado español y francés nos limita completamente. O sea, todas las posibilidades de hacer una política realmente que persiga el objetivo de calidad de vida de la población vasca, de las mujeres y de los hombres vascos. Tendremos mucho debate con esto, ¿verdad? Porque no, aquí le lanzo 2 minutos antes de acabar. Claro. Pero yo soy una firme y convencida. Yo realmente defiendo que solamente desde la autodeterminación de los pueblos se puede construir algo por la calidad de vida. O sea, si hablamos de la democracia económica, que es una palabra que utilizamos tan poco, porque claro, no sabemos lo que es, no que estamos todo el día con la dictadura económica, pues claro, esto, y como la democracia está tan devaluada que vamos, ya no manda nada, ¿no? Porque es más una dictadura que una democracia también a nivel político, y se ha agotado un sistema. Creo que solamente si retomamos realmente y nos vinculamos con nuestros procesos culturales, identitarios, y desde la diversidad y de la aceptación de la situación actual, pero aceptando que tenemos un potencial enorme como pueblo históricamente en el presente y en el futuro, yo creo que esa es la salida. Y de hacer acuerdos de igual a igual con los pueblos de los alrededores y del mundo. Cataluña nos está demostrando que está ahí también, ¿no? Y bueno, Alicia más... Y bueno, muchos pueblos y naciones, ¿no?, europeas y del mundo están reconfigurando su forma de verse, incluso en América, estando con el pueblo aymara, cuando hemos estado esta última vez, hace un par de meses, nos decían, ¿no?, los estados allí se van a acabar en unas décadas, porque los pueblos se están reorganizando y están yendo otra vez a sus raíces y están realmente cogiendo mucha fuerza de una forma bastante silenciosa. Es muy diferente aquí, pero realmente hay una nueva forma, una nueva cosmovisión muy diversa que estás resurgiendo. Y yo creo que el País Vasco tenemos, Euskal Herria tiene ese potencial, con todo lo que tenemos detrás y delante y esto, pero creo que es un reto muy ilusionante y que realmente el futuro estaría por ahí. Y ese Euskal Herria, cuando se construye, solo puede ser feminista. O sea, porque creo que las mujeres vascas tenemos ese bagaje, o sea, realmente para ponerlo encima de la mesa constantemente. Y yo creo que antes era algo marginal, ¿no?, y ahora está en el centro de los debates. O sea, y realmente si hemos logrado algo es eso. Otra cosa ahora es ponerle ese contenido real, donde ponemos las prioridades, ¿no? Las prioridades. Y yo estoy de acuerdo que cuando tratamos el tema del cuidado exclusivamente al nivel micro, se queda muy pequeño. Pero si lo tratamos a nivel macro, de que realmente el cuidado, ¿no?, pero como un concepto que va muy relacionado incluso con la solidaridad, con una reciprocidad, con unas relaciones diferentes, que no se base en la competencia, sino que se base en la autoayuda, en el intercambio, en cuidarnos también individualmente y colectivamente, o sea, mucho más allá de la esfera microfamiliar, y que se puede hacer un análisis mucho más ampliado, nos puede dar muchas claves para configurar una sociedad diferente, ¿no? Pero esa sociedad diferente la tenemos que construir desde las voluntades y desde la creencia de que eso es posible. Porque yo aquí tenía un final, que por cierto no me había puesto. ¿Qué era este, no? O sea, en los momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo puedo venir y contaros muchas cosas, de las teorías, cuánto sabe de economía esta, ¿no? Que poco, pero bueno, sabe de lo que tal. Cada una piensa lo que quiera. Pero el tema es, tú puedes saber mucha historia económica, muchas teorías, pero realmente la construcción del futuro se hace desde un imaginario colectivo de lo que es posible y es deseable y lo que queremos hacer colectivamente. Y eso solamente lo podemos hacer uniendo las fuerzas y la imaginación de que es posible. Y yo empezaba hablando de que nos habían dicho de que no había alternativa hace unas décadas y de que eso crea un desánimo colectivo enorme, una parálisis colectiva y una desconfianza en nuestras propias fuerzas enormes. Entonces, tanto a nivel nacional como a nivel social, como a nivel del feminismo, esto es fundamental. O sea, nos lo estamos creyendo, nos creemos que realmente hay alternativa, que podemos construir un mundo diferente, que Euskal Herria puede decidir un día qué quiere ser, con quién se quiere unir, que puede tener capacidad de decidir que quiere ser un pueblo autónomo,
y que puede tener su identidad propia, y cuando nos vamos por ahí podamos poder ver por fin, y cuando vivimos aquí que somos vascas y vascos, y que hemos podido venir de donde hemos querido, de cualquier parte del mundo, pero que nos sentimos identificadas con una identidad y con un pueblo y con un proyecto que lo vamos a decidir también desde una democracia popular diferente. O sea, todos esos partes que nos ilusionan y que pueden constituir realmente una base del futuro y de unas nuevas relaciones con el resto de los pueblos del mundo, de los que Euskal Herria tiene mucha experiencia de solidaridad y hemos intercambiado mucho, y creo que es un pueblo muy solidario que tiene mucho potencial, y por eso hemos conocido y seguimos con muchas relaciones muy horizontales con movimientos feministas, con movimientos sociales, con movimientos populares, y haciendo redes, incluso también con el tema del decrecimiento, de nuevas visiones. Creo que está en creérnoslo. Y hay la intuición, y el intuir que podemos, y el creérnoslo, y el ver el poder y empoderarnos es un elemento fundamental, ¿no? Y como decía Einstein, la mente intuitiva, la mente que va un poco más allá de lo que nos han dado, que rompe los límites del pasado, es un regalo sagrado. La mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Recuperemos ese regalo. Construyamos aquello que realmente queremos construir para sentirnos en libertad, en unas relaciones mucho más horizontales, igualitarias, donde nos sintamos que tenemos ese potencial de mujeres y hombres que realmente podemos desarrollar y que tenemos ahí, ¿no? Que yo creo firmemente tenemos, y creo que por eso estáis aquí aguantando ahora menos días de un jueves, ¿no? Que estemos, y seguro, y vinimos ayer y vendremos mañana y estaremos ahí en esa realidad colectiva de reflexión y de construcción colectiva del conocimiento y de la acción, ¿no? Pensamiento, acción, no sé si te contestan, pero bueno, ahí intentamos. Y de los presupuestos con enfoque de género otro día, porque tenemos ahí muchas cosas. Pues nada, esto es lo que yo. Gracias. Gracias.